Hola, muy buenas. Hoy nosotros vamos a seguir con el estudio en Santiago y es importante, como siempre, recordar el contexto de este libro. Entonces ya no podemos sacar un versículo fuera de su contexto para aplicarlo a un contexto nuevo sin entender la situación de los que leían el libro. Entonces otra vez eran judíos, podemos decir judíos mesiánicos, que ya seguían a Jesús como el Mesías y ya habían sido perseguidos y ya están en varios sitios donde tenían que huir para escapar la persecución. Entonces están ya experimentando momentos difíciles y ya llegan a preguntar, ¿cómo puedo vivir esta fe que tengo, esta relación con el Mesías, con Jesús? Entonces ya Santiago responde con cosas muy prácticas. Entonces eso ya siempre, bueno, hemos estado aquí hablando de que es importante leer todo el libro. Y no solo dividirlo y verlo ya por secciones, pero intentar juntar todo lo que Santiago está comunicando aquí. Y hoy vamos a seguir. Entonces, la semana pasada hablamos del poder de la lengua. Y en todo el libro, Santiago está diciendo, mira, hay que vivir, hay que poner en práctica lo que sabes, no solo hablar de ello, hay que vivirlo, hay que elegir el sumo gozo, hay que ya controlar la lengua y no ser rápido para contestar, pero ya primero escuchar y ya esperar y después contestar. Controlar la lengua y no estar hablando de nuestra fe y no tener nada para mostrar esa fe. Porque vimos como la fe y las obras ya están actuando juntamente. Las obras muestran la realidad de la fe. Y otra vez, aquí estamos en el capítulo 3. Entonces vamos a leer el final de este capítulo, del versículo 13 al 18. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es el centro de mi vida? Porque eso, la respuesta verdadera de esa pregunta va a impactar todo lo que hacemos, va a impactar nuestra perspectiva, cómo vivimos y cómo, si realmente nuestra vida deja la luz de Dios brillar. Porque, como hemos visto en este libro, Dios nos llama a vivir diferente. No seguir el modelo del mundo, o en este trozo, la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de arriba, de Dios. Entonces, el primer versículo dice, ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Otra vez, Santiago está ya hablando con este grupo que son hermanos suyos, que son judíos, y están diciendo, ¿cómo podemos vivirlo? Ya tenemos este conocimiento, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo podemos vivirlo? Dice, ¿quién es el sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces ya desde el principio de esta parte, entonces dice, mira, entonces, ¿quién es el sabio y entendido? ¿Quién es el que tiene el conocimiento y es sabio entre vosotros? Y después dice que no hable, que no intenta mostrarlo con sus palabras, sino por su conducta. O sea, otra vez Santiago está diciendo, mira, muéstralo, vívelo. Entonces no es convencer a alguien por tus palabras, pero sino es mostrar que tus palabras realmente son tus creencias por tu conducta, por lo que haces. Demasiado del tiempo nosotros, ya llevándolo a nuestro contexto, hablamos de lo que creemos, pero tenemos que parar y pensar,
¿Realmente qué ve una persona que no es creyente? ¿Qué ve en mí? ¿Ve fruto digno de arrepentimiento? ¿Ve una vida cambiada? ¿Ve a una persona que reconoce que necesita a Dios para poder vivir en el día a día? ¿O ve a alguien que habla una cosa y hace otra? ¿O que hace una cosa mientras que todo vaya bien, pero cuando algo vaya mal, pues ya cambia todo? Y Santiago va a hablar de esa actitud, de esa realidad. Pero entonces dice que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, o sea, en humildad lógica. Porque si entendemos quiénes somos y entendemos nuestra necesidad de Dios y reconocemos que nosotros éramos muertos y Dios ya nos resucitó, nos dio vida real, entonces si realmente vemos eso, entonces la respuesta es humildad. Y ya es humildad lógica. Porque ¿qué he hecho yo para merecer ese amor de Dios y su perdón? Es nada, es por su gracia hacia nosotros. Él nos da su amor porque es un Dios de amor y que Él nos amó primero. No porque somos majos, ni perfectos, ni maravillosos, ni mejores que nadie. Nos dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Es que nada. Pero Dios intervino. Dios hizo una obra para mostrar su gracia y ofrecernos su amor y su perdón. Y después sigue y dice, entonces claro, en ese caso ya el que muestra su conducta en obras de sabia mansedumbre es que Dios está ahí al centro. Pero ya el versículo 14 empieza con pero. Ya tenemos un contraste. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, si yo estoy en el centro de mi vida y Dios no, Santiago dice, mira, mejor no hablar, cállate, porque no vas a hablar de la verdad. Entonces, ya vas a soltar la mentira. Porque, como dice en el 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, si yo estoy en el centro de mi vida, si mi ego está ahí en el centro, mi sabiduría no va a ser la sabiduría de Dios. Va a ser sabiduría terrenal, que busca lo mío, que busca lo que yo quiero, que justifica mi comportamiento, que me ayuda a manipular a la gente para llegar al fin que yo quiero. Es muy diferente que la sabiduría de Dios, que vamos a ver cómo es en un momento. Pero como dice ahí, entonces si yo estoy en el centro de mi vida y Dios no, entonces mi sabiduría, la sabiduría que yo voy a conseguir, entonces es terrenal, animal y diabólica. O sea, otra vez es como hablamos la semana pasada con el tema de la lengua, que ya recibe el apoyo y la fuerza del infierno, como dice. Ahora, entonces,
está comparando dos tipos de sabiduría, la que viene de arriba o de Dios y la que es terrenal, animal. Ya diciendo, ya respondiendo solo a lo que quiere este cuerpo, esta carne. Y claro, ahí el animal ya es ya conmigo mismo, ahí en el centro, que soy el número 1, 2 y 3 de mi vida y de mi entorno. Solo pienso en mí. Pero entonces ya tenemos otra cosa. Dice en el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, vemos claro que el fruto de una vida con el ser humano ahí en el centro. Entonces, el ser humano que solo quiere agradar a sí mismo, que solo quiere experimentar lo que se siente bien en el cuerpo, lo que cumple con sus necesidades, con sus deseos, con sus sueños. Y los demás, bueno, les ayudaré si me conviene, si me hace sentir bien, si ellos me dicen gracias, si se portan bien conmigo. Todo eso viene de la sabiduría terrenal. Y vamos a pensar en la diferencia entre la sabiduría terrenal y celestial. Pero vemos lo que sale el fruto. Entonces, hay perturbación y toda obra perversa. O sea, hay caos, hay confusión, hay desorden total y toda obra perversa. ¿Es lo que quieres en tu vida? Si eso es lo que quieres, si tú quieres vivir una vida así, es fácil. Busca la sabiduría del mundo. Y tendrás el enemigo ya contento, tendrás tu ego contento, aunque vacío, y tendrás desorden total y una vida llena de toda obra perversa. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Incluso si ves este video y no eres creyente, yo creo que tampoco quieres eso en tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la otra posibilidad? Entonces, si no puedo seguir la sabiduría de este mundo, ¿qué hay? Dice en el 17, otra vez empezamos con un contraste, pero la sabiduría que es de lo alto es, entonces ya vamos a empezar a ver cómo es la sabiduría que viene de Dios. Es primeramente pura. Porque claro, como viene del Dios Santísimo, es lógico que sea pura. Que no tiene maldad, no tiene ni gota ni sombra de maldad en ella. Después, pacífica. Entonces, eso es fruto de la pureza, paz. Entonces, es importante. Hay un Proverbios, en Proverbios 3, que voy a leer rápidamente y después volveremos a Santiago. Dice, Proverbios 13 al 18 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Claro, ahí solamente, entonces, vamos a seguir, pero ahí vemos una diferencia entre la sabiduría que viene de arriba y lo terrenal, porque claro, la sabiduría terrenal dice, mira, si tú ves plata, si tú ves oro,
cógelo y guárdalo para ti, porque eso es poder. Pero aquí nos dice que la ganancia mejor que esas cosas es la sabiduría que viene de arriba. Más precioso es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Entonces, todo lo que el cuerpo puede desear no se puede comparar con el valor de la sabiduría que viene de Dios. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, vemos el valor. Y una parte de eso es paz que viene. Y después, entonces, tenemos, primeramente es pura, después pacífica, amable, es que no es contencioso, no busca pelea. Entonces, ya amable va junto con paz. Una persona que tiene la sabiduría de arriba, de Dios, ya tendrá la presencia de estos elementos, porque es lo que viene con la sabiduría de Dios. Y después, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces ya vemos cómo es la sabiduría que viene de Dios. Entonces ya es preparado para oír, como dice ahí, eso de ser benigna. Es preparado para oír y recibir instrucciones y hacerlas. Es lo que realmente quiere decir esa palabra. No orgulloso pensando que es que yo no necesito a nadie. Necesitar a otra persona quiere decir que eres débil. Eso es sabiduría terrenal. Porque Dios nos habla de que somos cuerpo y que nos necesitamos. Y cada miembro tiene una función que necesitamos. Entonces todos nosotros tenemos valor. Y llevamos la imagen del mismo Dios. Y después también dice que tiene la misericordia en acción. Entonces, no se usa para manipular a la gente. Se usa para vivir en una forma correcta y tratar correctamente a los demás. Y después, no cambiar de posición. Como dice, sin incertidumbre. Eso es que ya te portas de una forma en un contexto y después el contexto o el público, el grupo cambia. Y en la misma situación o frente el mismo tema, te portas de otra forma. No debe ser así, debe ser constante. Y así es la sabiduría que viene de arriba. Y después, sin hipocresía. Entonces, es hablar y hacer lo mismo. Y vivir de la misma forma si hay alguien mirando o no. Tantas veces. Es triste porque he hablado con algunas personas que no son creyentes o he oído conversaciones de personas que hablan de creyentes. Y una cosa que dicen tantas veces es que los creyentes son hipócritas porque hablan una cosa y después viven otra. Y es triste, pero muchas veces es verdad. Pero es importante reconocer que no solo los creyentes son hipócritas, los no creyentes también.
Pero Santiago está diciendo, mira, debemos buscar la sabiduría que viene de arriba. Y así es. Y después vivir según esa sabiduría. Entonces otra vez, leyendo esa lista. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, de Él, santísimo. Después pacifica. Entonces ya trae paz. Amable. Entonces ya que no busca peleas. Benigna. Dispuesta a recibir instrucciones y hacerlas, poner en práctica lo que se aprende, llena de misericordia y buenos frutos, recibir misericordia y después vivirla, compartirla. Misericordia es no dar lo que uno merece. Entonces, aunque esa persona merece una buena, yo no soy el juez. Él pasará el juicio. Yo soy una persona imperfecta también. Yo soy un pecador. Yo soy una persona con problemas también. Por eso no soy el último juez. Entonces, y sin incertidumbre, sin cambiar, también sin hacer diferencia, como habíamos visto antes, diferencia entre personas y sin hipocresía. Y después dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, cuando buscamos cómo vivir la sabiduría que viene de arriba, cuando la aplicamos a nuestras vidas y la vivamos, sembramos paz. Entonces ya. Y el fruto de justicia se siembra en paz. O sea, justicia saldrá. Pero hoy quiero volver al concepto de antes y preguntar, ¿cuál es el centro de tu vida? Porque si tú te pones tu carne, tus deseos, tu corazón, tu mente, tu entendimiento, tú en el centro, la sabiduría que tú vas a aprender y vas a dejar entrar en tu vida es lo terrenal, lo animal, y te dirá cosas como, haz a los demás lo que te hagan a ti. Eso es un mensaje de la sabiduría terrenal. Y claro, la sabiduría que viene de arriba no dice eso. Dice que debemos hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Es diferente. Entonces, no depende de sus acciones, pero tantas veces nosotros nos justificamos por lo que ellos han hecho. Pero eso es usar la sabiduría terrenal. Y esa sabiduría nos habla de la importancia de ganar y de ser fuerte y ser mejor que otra persona. Porque claro, Dios nos va a comparar entre nosotros, ¿no? No. Eso es sabiduría terrenal. Y de la misma forma que nosotros a veces al pensar que hay una persona que ha vivido mal y después al final de su vida llega al Señor, ¿cómo puede ser justo que esa persona entra en el cielo y yo llevo mucho tiempo en el Señor y intentando servirle? ¿Es justo? La sabiduría terrenal tiene un problema con eso. Pero la sabiduría ya que viene de arriba nos recuerda
que realmente ninguno de nosotros merecemos el cielo. Y que el corazón de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Incluso esa persona que ha vivido la vida mal, que ha hecho mucho mal en su vida. Dice que uno así, cuando se arrepiente, que hay una fiesta en el cielo, celebrando. Pero tenemos que pensar cuál de los tipos de sabiduría nos conduce. Esa voz que viene del enemigo, que quiere decir, pero eso no es justo. Mira, tú mereces esto. Tú mereces mejor que él. Tú debes tener ese trabajo. Tú debes tener ese coche. Esa persona no lo merece. Es que tú. El enemigo quiere que nosotros pongamos a nuestro ser, a mí mismo, ahí en el centro. Pero ese lugar pertenece a Dios. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Quiero leer 3 pasajes más. Entonces, que hablan de este concepto de la sabiduría. Entonces, el primero es Romanos 1, de los versículos 21 al 23. Entonces dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces allí tenemos seres humanos que están hablando de su sabiduría, que son sabios, ya diciendo a todo el mundo que son sabios. Pero dice que ellos, por tanto hablar, se hicieron necios. Y vemos lo que realmente tenía en su corazón, porque ya hacen imágenes de Dios, entre comillas. ¿Pero qué son esas imágenes? Aves, reptiles, criaturas. Entonces, que eso no se puede. Y después, 1 de Corintios, capítulo 3, entonces, empezando en el versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, sabio con el sistema del mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, ya que vacía lo que piensa que es la sabiduría. Porque la sabiduría del mundo no es la sabiduría de Dios. Bueno, es lo que dice. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, si yo estoy siguiendo la sabiduría de este mundo, que me dice que yo debo seguir mi corazón, a pesar que la palabra dice que ahí está maldad, entonces, que si yo tengo esa actitud, que bueno, yo voy a seguir mi corazón. Suena bonito, suena poético, pero va en contra de la sabiduría de Dios. Y aquí ese pensamiento es vano, está basado en la sabiduría del mundo que termina. La sabiduría de Dios dura para siempre. Y empieza con el respeto ya extremo hacia Dios, el temor de Dios. Y después Marcos, el capítulo 9,
el versículo 33 al 37. Entonces aquí dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, esto es Jesús, preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Ves? Ahí están peleando sobre sabiduría terrenal, diciendo, mira, ¿quién de nosotros va a ser mejor en el cielo? Porque mira lo que yo he hecho y tú no has hecho tanto. Y que. Pero ¿ves lo que hace la sabiduría humana, la sabiduría terrenal? Nos divide, causa problemas, causa orgullo, causa peleas, causa divisiones. Entonces, eso es una buena forma para poder medir cuál es la sabiduría que sigues. Y después, entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. No, eso no es sabiduría terrenal. Pero Jesús dice, mira, el sistema del cielo es diferente. No es pensar en ti mismo primero. Es reconocer que somos cuerpo, que somos familia, que nos necesitamos y que tú puedes responder a una necesidad de otra persona. Hazlo, no esperes. Da igual si están mirando o no, da igual si son buenas personas o no. Tú seas luz en la oscuridad. Y después dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Dios Padre también. Entonces, no está diciendo, mira, id por ahí, buscad todas las personas importantes que ya te pueden dar poder, influencia y dinero y todo lo que el corazón desea. Dice, mira, empieza recibiendo a los que no te pueden dar nada. Y antes decía, ya la religión pura es visitar a las viudas y los huérfanos. Es el mismo concepto aquí. Entonces, la base aquí, volviendo a Santiago y para terminar, pues volvemos a su pregunta al principio de este texto. ¿Quién es el sabio y entendido entre vosotros? Lanzo esa pregunta para nosotros. Porque si tú dices, bueno, yo me considero sabio. Si eso es lo que dices, tienes que seguir leyendo. Y dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No comparándose, no diciendo, mira, es que, mira lo que hago. ¿Y ellos? Eso no es sabia mansedumbre. Eso no es vivir la sabiduría que viene de arriba. Eso es caerse al sistema de este mundo de ya competir y querer ser mejor que esa persona. Pero realmente, si quieres hacer ese juego, tienes que terminar comparándote a ti mismo, a ti misma, con Jesús. ¿Y ahí qué tal? Nosotros tenemos acceso a la sabiduría que viene de arriba. Nos da vida y el cómo vivir nuestra fe en el mundo. Es diferente que la sabiduría del mundo. Y por eso
brilla en la oscuridad. Y tú, ahora mismo, te animo a preguntar y reflexionar sobre quién es el centro de tu vida. Si la respuesta no es Dios, te animo a hablar con Él y confesar esa realidad y pedirle ya ayuda para cambiarlo, para que Él esté en el lugar que realmente es suyo. Porque teniéndole a Él en el centro de nuestras vidas cambiarán. Y nosotros viviremos nuestra fe y seremos luz en este mundo que necesita ver la luz. Bendiciones y nos veremos muy pronto.